El copero del rey. Capítulo 6. Visitas sin aviso previo. No hay paz cuando tu enemigo reposa bajo tu mismo techo, solo una tregua tensa que puede romperse en cualquier momento. Mi camino de servicio. Una autobiografía, por el general Diem Paustor. No era la primera vez que Neil dormía en el palacio y tampoco la primera que entraba en esa ala. Los aposentos de la princesa Perry también estaban allí. La entrada a la recámara de Neil se encontraba a solo unos cuantos metros de la de ella. Dos puertas más allá, al final del pasillo, en la misma que alguna vez había pertenecido al príncipe Justin, ahora dormiría Styles. Neil se preguntó si la silla traída de los burdeles de St. Ouen seguiría allí y si el nuevo heredero querría usarla con él. El solo pensamiento le heló la sangre. En una semana y un día estarían casados. Con el casamiento venía el acto consumatorio. Styles lo iba a violar en la misma silla donde el príncipe Justin había respirado su último aliento sobre aquella prostituta. Tal vez Perry y él tuviesen que hacer turnos. Tal vez tuviesen que hacerle espacio a la niña. Su padre le había dicho que tenía que hacerse amigo de Lyonas, pero, como iban las cosas, no iba a tener mucha oportunidad de hacerlo. Al igual que él, la niña no había soltado prenda en toda la noche. A veces Neil la sorprendía mirándolo, pero ella volteaba el rostro como si le quemara en cuanto sus miradas se cruzaban. De igual forma, él tampoco quería hablar con ella. ¿Qué iba a decirle? Neil siempre había vivido entre lujos, pero los de sus nuevos aposentos eran lujos por demás. Su cama en casa podía entrar 2 veces en aquella, no había pulgada de pared o techo que no estuviese decorada con preciosos murales y molduras. Las alfombras tejidas a mano se extendían por todo el piso y estaba casi seguro de que todo lo dorado no era pintura, sino oro. 2 doncellas de cámara vinieron a desvestirlo y se marcharon tan pronto como la clepsidra marcó las 11 de la noche. La luna llena producía sombras atroces y la oscuridad amplificaba los ruidos extraños que retumbaban en el silencio sepulcral. Los minutos y las horas pasaron, pero sus ojos seguían abiertos de par en par. También le tronaba el estómago, pues solo había comido un minúsculo pedazo de ternera en todo el día. Pronto las ganas de regresar a casa se volvieron todo en lo que podía pensar. Echaba de menos a su madre y a su hermano pequeño. Añoraba a su nana y a sus propias doncellas de cámara. Anhelaba poder escabullirse en su propia cocina y ser sorprendido por alguna de sus cocineras, que nunca le negaban un postre a escondidas bajo la mesa. Alrededor de las 3 de la mañana sintió mucha sed y se levantó para buscar el agua que le habían dejado sobre una mesilla auxiliar en medio del cuarto. Tomó todo el contenido de la copa servida y se quedó con ganas de más. El juego de cristal era hermoso, pero muy poco práctico. La jarra estaba servida demasiado al ras y era enorme. La agarradera resultaba inútil con aquella decoración de un pato o lo que fuera toda esa floritura. Eran necesarias 2 personas y mucha luz para manejarla bien, pero no iba a llamar a nadie por tamaña tontería. Precisó de ambos brazos y toda su concentración para levantarla de la mesa y posicionarla sobre la copa. Estaba haciendo un muy buen trabajo en no derramar nada cuando un golpe seco hizo que se le resbalara de las manos y terminara hecha añicos en la alfombra. El susto lo hizo retroceder un paso, solo para enterrarse un pedazo de cristal en el pie descalzo. Miró las puertas que llevaban al pasillo, esperando no haber alertado al guardia apostado fuera, pero, por suerte, nadie entró. La alfombra y los dientes apretados contra su lengua amortiguaron el ruido. El golpe culpable de aquel desastre había venido de fuera, pero se sintió demasiado cerca, como si hubiese ocurrido al lado de su ventana. Suspiró e hizo acopio de todo el valor que le quedaba para acercarse cojeando al cristal. Tenía que ver con sus propios ojos la rama que había ocasionado todo para poder calmar el pecho, pero al llegar al marco tuvo que echarse al piso con el corazón amenazando con salirse. La luna llena se reflejaba con claridad sobre los cascos de metal pulido,
con la cresta roja en el centro, los protectores laterales que cubrían las mejillas y la parte posterior del cuello. Niall conocía esos cascos porque los había visto un centenar de veces adornando una esquina del salón del consejo, como los trofeos que eran, uniformes de batalla de Inús muertos por la mano de Ravel. Tenía media docena de Inús en el balcón, media docena de Inús que probablemente estuviesen armados hasta los dientes. Pensó rápido, más rápido de lo que lo había hecho nunca. Determinó que no estaba dormido, el peligro era muy real. Estaba claro que, con Styles fuera de la frontera, la contención habría cedido y ahora los Inús estaban en Ravenere irrumpiendo en el palacio para matarlos a todos. Permaneció con el rostro pegado a la alfombra un minuto entero, inmóvil, rezando para que no lo hubiesen visto. El tiempo confirmó que así era. La bajada del terror a las extremidades le permitió recobrar el sentido y alejarse a rastras por la alfombra. No podía gritar o los intrusos lo oirían. Se debatió entre esconderse debajo de la cama, en los baños o salir al pasillo, pero la respuesta estuvo clara desde un principio. No iba a estar allí cuando decidieran irrumpir en el cuarto y no había un caos fuera como para creer que ya estaban matando. Tal vez hasta podría llegar a alertar a los centinelas antes de que eso pasara. Estaba a mitad de camino cuando una de sus manos se topó con un pedazo de jarra que había ido a parar más lejos, pero el desespero no le permitió razonar lo suficiente como para no cometer el mismo error con su rodilla izquierda. El dolor se sumó a la herida del pie, pero no desaceleró el paso. Llegó a las puertas y se incorporó para abrir una de ellas, con cuidado de no hacer ruido. Ya en la ilusoria seguridad del pasillo, se deshizo en gritos de auxilio. Miró a ambos lados, esperando que los guardias salieran como un vendaval de los rincones o de donde estuvieran patrullando, armados y listos para reducir cualquier amenaza, pero nadie acudió. El pavor de sentirse solo a su suerte lo instruyó a no esperar ni un instante más y a correr en cualquier dirección, alejándose lo más posible del peligro que, para esos momentos, ya debía de estar irrumpiendo en sus aposentos. ¡Ayuda! Intrusos en palacio. Vociferó con todo el poder de sus pulmones. Los techos abovedados retumbaron. No se atrevió a voltear atrás, pero al llegar a donde el pasillo se dividía en tres, paró en seco. Styles. Styles era un militar de la frontera. Styles sabía pelear con los Inús. Styles dormía a 2/4 del suyo. Frente a 3 pasillos desiertos y sin nadie a quien recurrir por ayuda, estaba entre la bestia y salir huyendo sin rumbo. La segunda opción le gustó más. Estaba recobrando impulso para seguir corriendo cuando un estruendo proveniente de los aposentos del heredero perturbó el silencio. Ya estaban dentro. No hizo caso al dolor punzante en los pies descalzos cuando tomó carrera por los pasillos laberínticos hacia el ala este. Gritó con todas sus fuerzas pedidos de auxilio. Para cuando alcanzó los patios internos, la gente ya comenzaba a salir de sus aposentos con los pijamas puestos. Los Inús atacan palacio, le dijo con lo último de aliento a uno de los centinelas que había acudido a su encuentro. Detrás de ella aparecieron una docena más. ¿En dónde?, inquirió una guardia que ya empuñaba una espada. En mi balcón. Niall esperaba que esa ya fuera información suficiente para verlos correr rumbo al lugar donde la familia real estaba en peligro, pero no fue así. Se miraban unos a otros, como decidiendo si era prudente actuar. Aquello parecía una broma de mal gusto. Los Inús están entrando por el ala norte, inútiles. Rugió, la impotencia y la rabia apoderándose de su cuerpo. Por fin pudo divisar la alarma en los rostros. 2 salieron en busca de refuerzos y Niall se propuso a correr a la par de los que quedaban, como temiendo que fuesen a perderse. ¿Cuántos Inús podían haber viajado 21 días sin llamar la atención siguiendo a la tropa de Styles? No podían ser muchos.
Tal vez una pequeña comitiva de mercenarios en busca de deshabilitar el reino deshaciéndose de lo poco que quedaba de la familia real en una sola noche. La princesa Perry, cuyos aposentos eran vecinos a los suyos, para esos momentos ya podía estar muerta. Para cuando ese pensamiento se instaló en su mente, ya habían llegado. Un silencio desolador se extendía por el pasillo, tal y como lo había dejado. Divisó a varios guardias que se aproximaban desde el otro lado a su encuentro, pero era evidente que también acababan de aparecer. Uno de los que venía con él lo empujó contra la pared y pasaron por su lado para derribar todas las puertas. El grito desgarrador de la niña alimentó la angustia. Todo en él se preparó para que se desatara una batalla ahí mismo. Sin embargo, tras un breve minuto de confusión, volvió a hacerse el silencio. Mucho silencio. Nadie estaba peleando. Dos fuerzas armadas más aparecieron por ambos lados del pasillo, pero los guardias que habían entrado en las alcobas comenzaban a salir. Una ola de desesperanza le hizo comprender que ya no quedaba nada más que hacer. Todos debían de estar muertos y los mercenarios Inus habrían escapado impunes. La cara de desconcierto de uno de los guardias al salir de los aposentos de Styles lo confirmó. De pronto recordó el grito de Lady Lyonas en los aposentos que separaban el de Styles del suyo. Ella, por un milagro, habría sobrevivido. Corrió a buscarla y estaba a punto de abrir la puerta cuando una imagen terrible le sacó un grito de horror también a él. La bestia, bañado en sangre, prácticamente desnudo, sostenía a la niña en brazos. Final del capítulo 6.